Olá, eu sou a professora Dinamara Machado e peço licença para entrar aí um pouquinho na sua vida. Você está sendo convidado para participar do Educa Brasil. E no Educa Brasil, o nosso lema é Produzindo Conhecimento. O Educa Brasil é um programa multiplataforma que não é nem de esquerda nem de direita. A nossa perspectiva é seguir em frente, é disseminar o conhecimento, é plantar aí na sua cabeça pontos de interrogação e de exclamação. E para que o projeto Educa Brasil cumpra seu objetivo, eu tenho sempre convidados honrados, um grupo seleto de pesquisadores que participam aí do mundo inteiro, né? Estão sempre nos abrilhantando com o seu conhecimento. Hoje, uma convidada muito especial para Leimar, nossa queridíssima professora Maria Esther, né? Professora Maria Esther, eu digo assim para todos, e eu estou honrada, inclusive estou emocionada. Ouvir ou aprender com a professora Maria Esther é aprender com uma pessoa que tem uma bagagem, com uma discussão muito grande de direitos humanos. Uma profissional que tem um trabalho, uma pesquisa, tanto com as escolas de magistratura, com os professores, por conta da sua formação em filosofia, em letras, né? Essa formação que deu a uma profissional da área da educação a capacidade de transitar e falar de direitos humanos em todos os países. Então, seja muito bem-vinda, professora Maria Esther. Eu não consigo aqui falar o currículo da professora Maria Esther, porque é honoris causa. Só estou muito honrada da sua presença e eu tenho certeza que os participantes que acompanham o Educa Brasil também estão muito felizes em poder aprender um pouquinho com a professora Maria Esther. Professora Maria Esther, seja bem-vinda. Ben hallada, decimos na Espanha, bien hallada. Obrigado, em Brasil. Professora Maria Esther, nós estamos num mês muito importante, que para nós aqui no Brasil comemoramos, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Estamos aí num mês de comemoração para relembrar, mas principalmente falar de direitos humanos, né? Que todos nós temos os direitos, né? Essa igualdade, a equidade, o ser humano tem um direito desde o momento de nascimento, mas constantemente na história da humanidade, nós precisamos reafirmar e ter entendimentos. Então, eu gostaria muito que a professora aqui, nesse momento importantíssimo para o Educa Brasil, pudesse, professora, compartilhar e falar quais são os discursos que nós temos pelo mundo a respeito de direitos humanos. Primero quiero dar las gracias por haberme invitado a estar en este magnífico programa y en esta magnífica iniciativa y por las elogiosas y generosas palabras que acabo de oír. Y quiero pedir disculpa porque voy a hablar en español, porque aunque entiendo muy bien el portugués, nunca me gusta estropear una lengua tan bella, ya que yo lo que hablo cuando intento hablar portugués es portuñol, y por tanto voy a hablar en español devagar. Si en un momento voy un poco deprisa, pido a la profesora Dinamara, a la que agradezco mucho su presencia aquí esta noche, que me haga así con la mano, que me diga que vaya más despacio. Yo intentaré falar devagar, ya digo. Bien, no hay un único discurso, desgraciadamente, de los derechos humanos. No lo hubo en la historia. En el pasado ha habido sucesivos discursos de derechos humanos, empezaron a aparecer en la Edad Moderna. Uno del padre Victoria, que era un discurso católico y que con el tiempo fue sustituido por otro discurso menos generoso, más cerrado, mucho a los neoliberales, ¿verdad? Ese discurso de Locke era menos avanzado, sin duda ninguna, que el discurso de la Escuela de Salamanca, que quedó soterrado y olvidado y fue recuperado a veces cuando se habló del derecho de gentes en la Sociedad de Naciones o en el momento de la creación de la ONU o actualmente por una serie de personas que tratan de recuperar. Pero a lo largo del tiempo, ya digo, fueron elaborándose diferentes discursos
fue un poco diferente del de Locke, el de los independentistas americanos, distinto el discurso de la Revolución Francesa, distintos los discursos de derechos fundamentales de las constituciones de la primera posguerra, de la Constitución de México o de la Constitución de Weimar, y distintos los discursos que se elaboraron tanto en la ONU como en los diferentes sistemas regionales de derechos humanos. Esas diferencias unas veces son muy fuertes, otras menores, pero tengo que decir que incluso dentro de la ONU coexisten por lo menos dos discursos, lo que podemos llamar el derecho positivo internacional de los derechos humanos, que es un discurso normativo que está compuesto por una serie de convenciones o pactos que son vinculantes jurídicamente y que son de obligado cumplimiento, y otro discurso que podemos llamar orientativo, de recomendaciones, de resoluciones no vinculantes o de, a veces, simplemente orientaciones que la ONU va dando y que a veces es un discurso más avanzado, que va por delante del discurso normativo, que está obligado a seguir las pautas de un consenso muy difícil de obtener. Por tanto, incluso dentro de la ONU hay un discurso justnaturalista y un discurso justpositivista, hay algunas variantes. El discurso, digamos, por excelencia, a mi modo de ver, sería el discurso mundial consensuado, que es el elaborado en la ONU por medio de convenios que son de obligado cumplimiento y que tienen, por tanto, vigencia legal. Son textos que son más claros que todo el fárrago de los otros discursos de carácter orientativo, que cumplen una función muy importante también, que deben de ser atendidos y escuchados, porque muchas veces preceden a la norma, viene antes la declaración o la resolución o el sondeo que la norma, pero la norma es, digamos, el paradigma más claro de lo que es de obligado cumplimiento, de lo que es vinculante. Ahora bien, yo hablaba en una publicación en el año 2016, se titulaba El discurso de los derechos humanos en perspectiva histórica, el síndrome de la Torre de Babel. Yo hablaba de que incluso ahora, en que la ONU ha logrado un discurso consensuado, pactado entre las diferentes naciones que forman parte de esta organización internacional, aún ahora nos encontramos con que hay una serie de contradiscursos o de discursos alternativos que producen una cierta confusión. Voy a poner un ejemplo. El discurso neoliberal de los derechos humanos acepta parte del discurso de la ONU, el de los derechos civiles y políticos, pero no acepta el de los derechos económicos, sociales y culturales, que sin embargo la ONU declara indivisibles e interdependientes de los anteriores. Por tanto, ese discurso neoliberal es un discurso alternativo. Dice, una cosa son los derechos de obligado cumplimiento, los civiles y políticos, y otra cosa son los derechos económicos, sociales y culturales, que son principios rectores, que son valores, que son orientativos, pero que no son de obligado cumplimiento. La ONU dice que sí, que tienen que ser cumplidos, aunque algo de culpa tiene la ONU en esta debilidad de los derechos sociales, económicos y culturales, porque no los planteó en origen con la misma fuerza que los civiles y políticos. Aparte de este discurso neoliberal, tenemos, por ejemplo, discursos culturalmente diferentes, y voy a poner el ejemplo del discurso islámico. Desde los años 80, entre los años 80 del siglo XX y el año 2004, los islámicos fueron elaborando un discurso de derechos humanos alternativo al discurso occidental. Aunque en principio la Carta Árabe del año 2004 dice que acepta el discurso de la ONU, le añade el que debe ser corregido este discurso de la ONU por la Sharia, por la interpretación que los teócratas islámicos hacen de los derechos humanos, y dice que los derechos humanos tienen que ser leídos a la luz de la Sharia, que en muchos aspectos, hay que reconocerlo, no es compatible ni con el derecho a la libertad religiosa, ni con el derecho a la libertad de matrimonio, ni con el derecho penal de la ONU. Eso es un sistema un poco diferente y
la congruencia, por tanto, de la Carta Árabe se resiente un tanto, de tal forma que el instrumento islámico, el discurso islámico sobre los derechos humanos, podemos decir que en cierto sentido es un discurso alternativo que no siempre coincide con el de la ONU y que a veces choca abiertamente con el de la ONU. Pero ocurre lo mismo con los discursos elaborados por ciertas iglesias, como puede ocurrir con el discurso católico. La gente no suele conocer esto, pero los católicos tienen un discurso alternativo hoy al de la ONU de los derechos humanos, especialmente alternativo al discurso orientativo de la ONU sobre libertades sexuales y reproductivas. La Iglesia no las acepta y, por tanto, la Iglesia desarrolla un discurso, la Iglesia católica desarrolla un discurso alternativo al de la ONU que, por supuesto, puede valer para católicos, pero no para no católicos o para personas laicas, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el discurso evangélico. El discurso evangélico es un discurso alternativo al de la ONU que tiene un planteamiento un tanto distinto de los derechos humanos y, por tanto, podemos decir que hay discursos económicos o el propio discurso marxista ortodoxo durante mucho tiempo no aceptaba el discurso de la ONU, lo consideraban discurso burgués. Últimamente el marxismo ha aceptado el discurso de la ONU, pero con cierta incomodidad, porque en el marxismo ortodoxo muchos de los enfoques de la ONU no eran aceptados fácilmente. El derecho de propiedad privada, por ejemplo, pues no era congruente con el marxismo ortodoxo, o el derecho a la libertad de mercado, o ciertos derechos individuales concebidos como tales, como derechos de la persona, eran concebidos en el mundo soviético y en el marxismo ortodoxo como derechos colectivos. Por tanto, el discurso marxista ortodoxo, no digo el de última hora, que ya va aceptando bastante bien el discurso de la ONU, pero durante un tiempo también se disoció y sigue habiendo marxistas ortodoxos que no aceptan el discurso de la ONU, que es un discurso hecho a la medida de los estados sociales de derecho. Son el discurso socialdemócrata del Estado social de derecho es el que encaja mejor en el discurso actual de la ONU. Por tanto, podemos decir que aunque aparentemente todos hablamos de derechos humanos, todos decimos libertad, pero no entendemos lo mismo por la libertad, todos hablamos de derecho a la vida, pero no entendemos lo mismo por el derecho a la vida, se produce lo que yo llamo el síndrome de la Torre de Babel. Creemos que estamos hablando de lo mismo y a veces estamos hablando de cosas diferentes. Esto introduce cierta confusión. Por eso yo siempre recomiendo a los investigadores que utilicen como paradigma evaluador el derecho positivo internacional de los derechos humanos de la ONU, porque es pactado por las naciones, es consensuado por las naciones, está ratificado por las naciones y, por tanto, me parece que podríamos considerarlo el paradigma hegemónico, aunque ciertamente no indiscutido. Hay discusión sobre estas cuestiones. Esto puede ser un problema. Y luego tenemos el sistema regional interamericano, que está muy bien, que es muy válido para América, pero también podría ser aplicable en muchos países, tanto la Convención Americana de los Derechos Humanos, como el Protocolo de San Salvador, como la obra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana, son muy importantes para el desarrollo de los derechos humanos. Y luego tenemos el sistema europeo y el africano. El africano, que desde el punto de vista teórico también tiene algunas diferencias, más énfasis en los derechos colectivos, tiene una carta africana muy interesante de los derechos humanos, muy interesante. Ciertamente luego el cumplimiento es más difícil, pero la carta teóricamente está muy bien el discurso africano também. Professora, até para lhe dar uma pausa, né? Mas assim, primeiro que nós estamos compreendendo muito bem, né? Então pode ficar tranquila que estamos conseguindo compreender o seu espanhol tranquilamente, não está muito rápido, mais um agradecimento, né? Professora, essa fala, né, de que direitos humanos nós estamos falando, e que é muito importante para os pesquisadores, e nós estamos aqui falando com acadêmicos, mas já com pessoas com seus mestrados, com seus doutorados, e a professora é uma catedrática no assunto. Então, essa questão de
você vai falar de direitos humanos, mas de qual direitos humanos? A partir de qual percepção, né? Porque existe uma diferença muito grande. Se nós pegamos a partir de... qual é a percepção da Igreja Católica? Qual é a percepção que se tem em tal país sobre direitos humanos, né? E aí, então, são tantos... E essa dica de pesquisa, né? Quer pesquisar direitos humanos? Vá à ONU. Porque ali você tem uma fala universal. Então, um grande aprendizado já aí com a professora, né, Maria Esther, até porque sempre, estamos falando de direitos humanos, mas qual foi a interpretação que o seu país, que a sua sociedade local deu para este documento tão importante e que tem tentado, ao longo dos anos e ao longo da história, a ONU tem tentado fazer esse papel de garantias mínimas, né, professora? Así es. Pero el sistema interamericano está muy bien también, ¿eh? Yo creo que en Brasil se podría recurrir perfectamente porque no es contradictorio con el de la ONU. El sistema interamericano y el sistema europeo son muy homogéneos son muy afines con el sistema de la ONU. Cualquiera de los tres sistemas puede ser apelado o utilizado como paradigma evaluador sin problemas. No hay colisión fundamentalmente. Hay pequeñas variantes, pero no hay colisión. No hay colisión entre el sistema interamericano, el europeo y el universal de la ONU. Maravilha. Professora, o Educa Brasil, ele é um programa na perspectiva de construção de conhecimento mesmo, né? A Marcela Bernardi está ali dizendo obrigada às duas professoras, tranquilizando novamente. Professora, muito obrigada, não se preocupe, estamos entendendo perfeitamente. Temos alunos lá em Cascavel também participando, né? Uma outra região do estado do Paraná participando. O Márcio Pelinski, que é uma pessoa que atua muito na Igreja Católica e está aí participando, assistindo o nosso programa. E eu faço a pergunta que sempre o Educa Brasil faz. O que mais podemos aprender com a professora Maria Esther, uma catedrática na área de direitos humanos? Pois não sei, porque eu penso que o diálogo... yo pienso que el diálogo siempre es bueno. Y yo no sé qué intereses podéis tener en Educa Brasil, de qué queréis hablar, si queréis hablar de los derechos del niño, de cómo aparecen estos derechos, de cómo los concibe la ONU o cómo los concibe la Convención Americana o el sistema interamericano. Podemos hablar de esto, puesto que estamos en el 30 aniversario de la ECA, ¿verdad? Isso. Acho que tem duas falas muito importantes aí, né, professora? Se falamos de criança, falamos de família e falamos de mulheres, né? Dessa questão do direito que as mulheres foram constituindo ao longo da história e, por consequência, também nós tivemos no Brasil, nesses últimos 30 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Recentemente, ontem ainda discutia a questão, nós discutimos, eu e a professora Márcia, que foi sua orientanda, né, do pós-doutorado, a questão das crianças em cárcere. Que direito essas crianças têm? Que direito os bebês em cárcere têm? E o que nós percebemos na legislação brasileira, mesmo no estatuto, é que as crianças têm o direito à amamentação até 6 meses e que depois disso elas não têm mais direitos, digamos assim, elas não têm mais a permanência, são retiradas das mães para ter o seu convívio com os demais membros da família. Mas tratar de direitos humanos a partir dessa percepção de essa mulher que foi adquirindo direitos, né, que foi se empoderando e, ao mesmo tempo, vive as contradições dessa sociedade neoliberal e que também tem um discurso de direitos humanos. Também. Eu penso que há paradigmas também, há normas para, por ejemplo, los derechos del niño privado de libertad, o los derechos del niño delincuente, o los derechos del menor, o los derechos de las madres presas. Hay también una normativa que está elaborada por la ONU. Quiero recordar que la ONU elaboró en el año 1985 las reglas mínimas para la justicia aplicada o para la delincuencia juvenil de Beijing del año 1985, o que le son aplicables también
a las personas privadas de libertad, las reglas de Tokio del año 1990 o las reglas de Riad del año 1990. Por tanto, hay reglas para la población privada de libertad y hay estudios actualmente sobre, nosotros tenemos un grupo de investigación precisamente sobre el sistema penal y sobre los indicadores para evaluar en qué medida el sistema penal es compatible con los derechos de los ciudadanos, y ahí podemos decir que hay normativa suficiente, no se cumple totalmente ni muchas veces parcialmente, pero hay normativa, hay referentes para saber cómo hay que actuar. Entonces, por lo que concierne a los derechos del niño privado de libertad, hay, ya digo, textos que pueden ser utilizados o que pueden ser planteados como un referente para evaluar cómo se está actuando con respecto a esto. Yo sé que hay mucha preocupación con este tema de las madres que están en la cárcel, que puedan amamantar al niño, pero después no. Hay ciertos experimentos actualmente para crear módulos de madres para que puedan estar con los niños, o incluso la posibilidad de ciertas, en ciertos casos, de que estas mujeres cumplan en su casa, en su domicilio particular, la pena para no ser separadas del menor que no tiene culpa ninguna y que privado de su madre va a tener un problema muy serio. Por tanto, todavía hay mucho por hacer en este terreno, pero ciertamente hay directrices suficientes para ir desarrollando sistemas alternativos al de la privación de libertad para ciertas presas, para ciertas mujeres que están presas, y para proteger también a los menores delincuentes o a los niños que cometen delitos. Hay normas de justicia penal específicas que tienen que ser diferentes de las de los adultos y que orientan acerca de cómo hay que comportarse. La praxis ya es otra cosa, pero siempre podemos denunciar las malas praxis cuando existen normas que han sido ratificadas por los estados y que por tanto son de obligado cumplimiento, aunque no hayan sido elaboradas por los estados, aunque vengan de fuera. La idea de que los derechos humanos que vienen de fuera son otra cosa, son ajenos a los sistemas nacionales, es falsa. Brasil ha ratificado casi todos los convenios de derechos humanos y desde que ratifica, pacta sunt servanda. Tiene la obligación de aplicar estas normas, tanto más cuanto que la Constitución brasileña de 1988 dice claramente que los convenios de derechos humanos son de orden legal dentro de Brasil, son supralegales, y algunos convenios, los elaborados con posterioridad a la enmienda 45 de la Constitución, serían incluso parte del bloque constitucional. Por tanto, los convenios y las normas de derechos humanos son leyes brasileñas internas, porque así lo quisieron los representantes del Parlamento brasileño cuando las votaron y cuando aceptaron la ratificación de estos convenios internacionales. Essa fala, professora, e é muito interessante, porque assim, a partir de qualquer país, se ele aceitou, né, se ele é signatário da ONU, né, ele aceitou esse discurso e o que a ONU tem colocado e que a gente tem batalhado muito para que aconteça. O que nós temos discutido e temos falado que é a legislação, muitas vezes, até para um país se adequar à própria legislação que ele assinou, que ele aceitou, não acontece repentinamente. É um projeto, quando se trata de história de um país, que podem demorar muitas e muitas décadas para implantação, né? Então, por isso que para nós, aqui no Brasil, comemorar os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e que hoje, por exemplo, nós temos conselho tutelar em todas as cidades no Brasil, em que nós temos apoio para crianças nas casas de apoio. Então, foi um avanço muito grande. Da mesma forma que nós estamos também, e agora estarrecidos com números, né? E que nós olhamos os números e não podemos ficar bem com os números, quando tratamos de direitos humanos e a gente percebe, eu vou trabalhar aqui a condição da mulher nessa sociedade que nós estamos vivendo.
Então, e claro, mas tem a questão do homem, a questão de gênero. Não, eu foco na questão da mulher, até por essa representatividade que nós temos, e estamos aqui duas pesquisadoras e as pessoas que estão nos assistindo diante da perplexidade que a gente viu do aumento da violência, principalmente na pandemia. Então, gostaria que a professora falasse um pouco a respeito disso, porque o nosso lema é produzindo conhecimento, e para produzir conhecimento, nós precisamos conversar, né? Depois eu vou jogar algumas perguntas que tem aqui, que estão colocando para nós, para que a professora, se puder dar uma luzinha, eu agradeço. Antes, una matización. En realidad, que un país sea parte o Estado de los derechos humanos, pero no lo vincula jurídicamente necesariamente. La vinculación jurídica viene ni siquiera de la firma de un tratado, de la ratificación por su órgano democrático, el Parlamento, por ejemplo. Entonces, el país está obligado en tanto en cuanto ratifica. Eso es lo que quería precisar. No basta ser miembro de la ONU para que esté vinculado jurídicamente al cumplimiento de todo el discurso de la ONU. Es aquello que el país adopta voluntariamente, es aquello que ratifica su órgano democrático, su parlamento, aquello que le obliga. Y es lógico, eso ya es derecho interno, eso ya es derecho interno. Bueno, era esa la matización que quería hacer. Con respecto a la otra cuestión, porque me he perdido ahora sobre la pregunta, era la pregunta que me habían hecho ahora, el tema que tenía que tratar ahora era... Mulher e direitos humanos, professora, e a questão da violência na pandemia. Sí, sobre los derechos de la mujer. Hay que decir una cosa, visto en perspectiva histórica, el discurso de los derechos de la mujer y el discurso de los derechos humanos tardaron mucho tiempo en reconciliarse. Hubo mujeres, como Ellen Gush o como Mary Wollstonecraft, la británica Mary Wollstonecraft, que durante la Revolución Francesa reclamaron que se concedieran a las mujeres los mismos derechos que se denominaban derechos del hombre. Y no lo consiguieron. Por eso la lucha por los derechos de las mujeres fue por un lado, y el discurso de los derechos del hombre, entonces no se decía humanos, se decía del hombre, el discurso de los derechos del hombre, del man, del hombre, varón, fue por otro. Esa reconciliación empezó a hacerse posible después de la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Al llegar la Constitución, al producirse la Constitución de la ONU, ya los movimientos feministas habían avanzado muchísimo y la lucha por los derechos de las mujeres había avanzado mucho, y las plenipotenciarias que llegaron a la ONU, y concretamente las latinoamericanas, que fueron las más importantes, consiguieron que la ONU introdujera ya en la Carta de San Francisco y de 48 que no se podía discriminar por ninguna de los derechos de las mujeres y los de los hombres eran, por tanto, iguales ya en la Declaración Universal del año 1948. A partir de ahí, la Comisión de la Mujer, que había sido creada en el año 1946, y los organismos de la ONU fueron desarrollando cada vez más los derechos de las mujeres a través de una serie de convenciones parciales sobre aspectos puntuales. Ahora bien, el texto más importante, porque no vamos a hablar ahora de cada convención, ¿verdad? Las hubo sobre derechos políticos, sobre derechos puntuales de las mujeres. La más importante de la Convención de la Mujer del año 1971. Este texto es fundamental y Brasil la ha ratificado, lo tiene que cumplir, la Convención de la no discriminación, sobre la no discriminación de la mujer. Es una convención, 182 países la han ratificado, tiene por tanto un consenso internacional muy importante detrás, aunque hay que reconocer que la ONU tiene una vía de escape para el cumplimiento de los principios o valores, incluso vinculantes jurídicamente, que es lo que llamamos la reserva.
cuando un país firma una convención internacional, puede hacer una reserva. Por ejemplo, los países islámicos firmaron la Convención de los Derechos de la Mujer, que obviamente no cumplen, pero introdujeron una reserva en aquello en que los derechos de la mujer aplicarían. Esa reserva, por tanto, desnaturaliza la ratificación del pacto por algunos países que introdujeron reservas muy poco sensatas y muy poco congruentes con el texto de la Convención de la Mujer. Esa convención tenía un comité. Las grandes convenciones de la ONU desarrollan comités y estos comités vigilan para el cumplimiento de los derechos, emiten observaciones generales que son para interpretar los textos de la convención y emiten también recomendaciones o resoluciones que son orientativas, no son vinculantes jurídicamente, pero moralmente deberían serlo, pero jurídicamente no. Entonces, el documento quizá base o más importante de los derechos de la mujer, no es por supuesto el único, hay muchas convenciones de la mujer, pero el más importante fue este. Y a partir del año 93 nos vamos a encontrar con que ya en la Declaración de Viena se declara que los derechos humanos son también los derechos de la mujer, y en Beijing, en la Declaración de Beijing, en el Congreso de Beijing, se va a hacer un gran esfuerzo para incorporar, curiosamente, toda la perspectiva o la teoría de género. Se incorpora en Beijing, y la ONU decide incorporar toda la perspectiva, todo el discurso de género queda incorporado a la teoría general de los derechos humanos, al discurso de los derechos humanos. De tal forma que hoy, aunque hay gente que lo hace y dice, yo acepto los derechos humanos, pero no acepto la igualdad de género. Bueno, pues hoy forman un PAC. La ONU articula todo el discurso de género, toda la perspectiva de género, toda la teoría de la igualdad de género está incluida en la ONU, y la ONU encarga a la Comisión de la Mujer y encarga al Consejo Económico y Social que todos los documentos que la ONU emita sobre derechos humanos incorporen el derecho a la igualdad de género y la perspectiva de género. De modo que hoy forman un pacto indisociable. Los derechos a la igualdad de género y el discurso de género está incorporado al paradigma de los derechos humanos de la ONU. Hay gente que disocia, dice, yo acepto parte y parte no. Precisamente esto provocó la ruptura o el distanciamiento del discurso islámico y en buena parte de los discursos religiosos. Tanto el discurso católico como el evangélico se distanciaron bastante del discurso de la ONU a raíz del desarrollo de todo el discurso orientativo sobre los derechos y las libertades sexuales y reproductivas, que han provocado una multiplicación de discursos distintos que a veces chocan entre sí y que pueden ser válidos para cada colectivo religioso, ¿no? Pero teóricamente no desde el punto de vista laico o no desde el punto de vista legislativo. En realidad, la teoría de género y los derechos de las mujeres están perfectamente integrados en todo el discurso de los derechos humanos de la ONU hoy en día. Professora Maria Esther, então só para lembrar aí as pessoas que estão participando do nosso programa, nós estamos na série Direitos Humanos, né? O mês de julho nós vamos discutir direitos humanos. Se você quer aprender um pouquinho mais, e essa aula magistral hoje da professora Maria Esther, né? Nesse momento nosso, terça-feira aí no Brasil, a professora Esther está adentrando a noite, está lá na Espanha, mais de 10 horas, 22 horas lá na Espanha, e está fazendo a sua participação aqui no Educa Brasil, com o nosso lema de sempre, né? Educa Brasil, produzindo conhecimento. Para que você possa ser ator da sua história, para que você possa conduzir os seus passos, nós fazemos esse convite. Venha dialogar, venha conversar. O que nós temos feito é trazer personagens que são, eu digo assim, professora Maria Esther é uma professora já, que quando fala de direitos humanos, estamos falando de professora Maria Esther, né? Então, você está aprendendo com profissionais e está discutindo
com grandes profissionais e professores que estão não só ajudando a escrever as políticas nacionais e mundiais, mas que estão trabalhando para que isso aconteça. Professora Marister, tem uma fala sempre que a gente diz assim: a igualdade é um compromisso social ou é só um compromisso político? Es un compromiso político, es un compromiso jurídico y es un compromiso social. Claro, el concepto de igualdad es un concepto difuso. En principio, en la filosofía o en el pensamiento liberal hablábamos de igualdad ante la ley, no hablábamos de igualdad económica. Hay que decir que el discurso de los derechos humanos de la ONU no está comprometido con una absoluta igualdad económica. No está. Lo que sí habla es de la necesidad de que todo el mundo tenga unos mínimos y que haya políticas de igualdad para corregir los desajustes generados por el sistema. Pero ya dije, el sistema de la ONU es compatible con sistemas socialistas, socialdemócratas y con el capitalismo de rostro humano. El del Estado Social del Derecho no es compatible, aunque pueda parecerlo, con el neoliberalismo. Es decir, todo el pensamiento neoliberal que niega los derechos sociales, económicos y culturales es incompatible realmente con el discurso de los derechos humanos de la ONU. No es compatible. Pero hay posibilidades dentro de diferentes sistemas de luchar por la igualdad. En un sistema de tipo socialista, esa igualdad puede ser una igualdad más de base. En un sistema capitalista de rostro humano, como el que generan los estados sociales de derecho, esa igualdad se busca a través de la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales para que a nadie le falte lo esencial, algo más que lo esencial, su dignidad, su derecho a tener vivienda, comida, educación, vestido, agua, en fin, cultura. Todo esto también es necesario y todo esto, digamos que es una forma de corregir las desigualdades de los sistemas con creando derechos o sosteniendo y protegiendo derechos que corrijan ese sistema de desigualdad. Por tanto, la lucha por una igualdad o por niveles crecientes de igualdad es un compromiso jurídico, porque las convenciones nos llevan ahí, es un compromiso político de las democracias, porque la democracia tiene que intentar igualar de la mejor manera posible a los diferentes ciudadanos y, desde luego, a nadie le pueden faltar, tiene que igualarse como mínimo en aquellas cosas que son fundamentales para la dignidad de la persona humana. Maravilha, professora Marister. E chegam perguntas pelo YouTube, perguntas pelo WhatsApp. As pessoas perguntam isso para a professora Marister. Vamos aproveitar esse momento. Professora Marister, tem algumas perguntas, uma que eu vou deixar um pouquinho para o final. E agora, só assim, do que nós havíamos falado pela manhã, né, que o tempo da pandemia, ela faz uma mudança em nossas vidas, né, fez uma mudança nas famílias, é inevitável não falar que estamos passando por essa pandemia e não temos mudança. Nós falávamos ainda, somos mulheres do trecho, gostamos de viajar, de estar com as pessoas, e estamos fazendo esse estar de forma diferente, quer dizer, o mundo com a pandemia também mudou. O que a professora vislumbra para o futuro na questão de direitos humanos? Historicamente, nós tivemos um caminho, 70 anos, a ONU fazendo um trabalho, professoras como a senhora que faz todo esse esclarecimento dos vários discursos, em que documento de fato buscar, qual é o caminho que magistrados têm que tomar, que professores têm que tomar, que a sociedade tem que tomar. É assim, qual é o futuro que a professora vislumbra pós-pandemia para direitos humanos? Difícil, né, prof? No tengo la bola de cristal. No tengo la bola de cristal. Pero yo creo que si hay remedio,
que recomponer el tejido del Estado social que estaba en regresión por el neoliberalismo. Esto se está produciendo en los países que han atravesado la pandemia. El establecimiento de renta mínima vital para todo el mundo, el fortalecimiento del sistema público de salud, el fortalecimiento del sistema educativo público, el fortalecimiento de lo público, porque no podemos abandonar a las personas que están en un estado de vulnerabilidad, de tanto que avanzaban hacia la construcción del Estado social o que lo habían tenido. De momento, la pandemia está produciendo como resultado la apelación a medidas para evitar el extremo daño que está produciendo la pandemia, la extrema desigualdad que está produciendo la pandemia tiene que ser corregida de alguna manera. En ese sentido, en algunos países, que no en todos los países. Por ejemplo, no veo que en Estados Unidos, dirigidos en este momento por Trump, no sabemos que tiene una vaya a fortalecer la línea de la intervención estatal. No parece que vaya por ahí. Creo que se va a producir una desigualdad mayor, un desempleo masivo y unos problemas muy graves. Entonces yo creo que el resultado de la pandemia va a ser diferente según la cultura de base o el punto de partida. Va a haber países en que las cosas no cambien mucho y lo que se va a producir es un gran drama humano, una tragedia de dimensiones enormes, porque vamos a tener una crisis económica espantosa, ya está empezando, ya los niveles de paro crecen, España también lo está experimentando, vamos a tener una crisis económica horrible, pero en España de momento las medidas sociales, reforzar las medidas sociales para corregir ese drama. No en todos los países va a ser así. Va a depender mucho de sus dirigentes políticos, de su cultura de base y de una serie de considerandos de contexto y de historia que van a provocar consecuencias distintas. Por otra parte, yo creo que cuando la pandemia pase, no sé si habremos aprendido. No sé si habremos aprendido. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. De modo que en las circunstancias críticas, a veces la solidaridad se refuerza y cuando las circunstancias críticas pasan, la solidaridad o el miedo a un estallido social, porque lo que generó el Estado social no fue solo la solidaridad, fue el miedo a un estallido social. Entonces ahora hay miedo y hay por tanto actitudes más solidarias. ¿Qué va a pasar cuando espero que el neoliberalismo salga tocado? Espero porque se está viendo muy bien que el sistema estaba muy mal articulado y no estaba preparado para algo que provoca muerte masiva, enfermedad masiva, etc. Por tanto, el reforzamiento, por ejemplo, de los sistemas públicos sanitarios, a mí me parece que en muchos países lo vamos a ver, para no morirnos, por egoísmo, ni siquiera por solidaridad. No queda más remedio que ser más solidarios para sobrevivir. Porque esta pandemia es verdad que toca a los más débiles económicamente, sobre todo en América Latina de una forma más notoria que a los más ricos. En Europa se nota menos esa diferencia de clase en la pandemia afecta a todas las clases sociales, pero donde hay mucha desigualdad social, la pandemia se ensaña con los débiles económicamente, se ensaña con los vulnerables económicamente. Algo habrá que hacer. Tendremos que aprender, por ejemplo, a afrontar la crisis climática, a reconocer que hay que hacer políticas para corregir la crisis climática y que hay que tener en cuenta el derecho al medio ambiente más, porque si no vamos a acabar muriéndonos todos. Yo pienso que por miedo y por necesidad y por desesperación podemos avanzar en una dirección.
permanente en todos los países. Vamos a ver qué pasa en los próximos años. Nos quedan tiempos duros. Sim, tempos duros. E essa fala, professora Marister, de que nós tropeçamos muitas vezes, 2 vezes na mesma pedra, e que muitas vezes não aprendemos, né? E é nesses momentos, e em todos os momentos da história, porque esse também é o tempo que nós estamos aqui, né? É o tempo que nós lembramos e que nós estamos aqui. Cada vez mais, eu tenho falado isso com os alunos, cada vez mais nós precisamos perceber a nossa condição humana. A condição humana de viver numa sociedade extremamente plural, a condição humana de saber que você precisa muito das outras pessoas, né? Essa condição humana de ser reconhecida. Então, a partir do momento que, pelo menos, reconhecemos a condição humana, que usamos de alteridade, que usamos de altruísmo, é começar a perceber a sociedade a partir de um outro foco, né? De colocar uma outra lente. E quando nós olhamos por todos os documentos que a ONU tem produzido, né? Por todos os documentos que esses anos todos são de lutas, que são esses direitos positivos, né? E daí os documentos orientativos, como também nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e fazer um discurso em prol da condição humana, da liberdade da condição humana e da preservação dessa vida. Porque agora, nesse momento de pandemia, nós podemos olhar assim, a criança ela tem acesso à internet, mas será que os professores estão preparados? As famílias estão preparadas para viver o casal junto? Talvez uma das questões que a gente viu de tanta violência aparecendo foi isso. Se tinha um casamento, mas não se vivia mais junto. As crianças estão preparadas para esse momento. Então, pensar em direitos humanos é lembrar, principalmente, penso eu, professora, e aí é o que a gente vai também estabelecendo enquanto discurso particular, né? São os documentos, mas você vai estabelecendo discurso particular, que é a condição humana, né? Essa condição humana que nós temos. Na trajetória, professora, discutindo direitos humanos, quais são pontos que são marcantes? Que a professora diz assim, nós vamos sempre falar disso e precisamos recordar disso quando falamos de direitos humanos. Yo creo que es muy importante que recordemos que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, que no podemos quedarnos solo con los derechos civiles y políticos, que tenemos que recurrir a los derechos económicos, sociales y culturales y aplicarlos. Esto es un aprendizaje que la ONU estaba intentando, culpable cuando separó los derechos civiles y políticos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los derechos económicos, sociales y culturales en otro pacto, menos obligatorio, menos vinculante, porque recurso debilitó, al separar los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, debilitó estos derechos. Después siempre hablaba de la interdependencia de los derechos, de la indivisibilidad, pero aunque hablaba de independencia e indivisibilidad, los dividió y los trató de forma distinta. Y en los últimos años, la ONU está tratando de recomponer esa indivisibilidad, esa interdependencia y de recordar que no habrá solución para la democracia y que no habrá solución para la dignidad humana si únicamente nos quedamos en los derechos civiles y políticos, que son muy importantes, son muy importantes, pero no son suficientes. El ser humano tiene necesidades básicas, el ser humano tiene que comer, tiene que estar sano, tiene que educarse, tiene que trabajar, tiene muchos derechos que son imprescindibles para su dignidad. Y ese camino que estaba emprendiendo la ONU de corrección de trayectoria, intentando reforzar por muy diferentes vías, que no tenemos tiempo de desarrollar aquí, los derechos sociales, económicos y culturales, ese camino puede
o fortalecerse o romperse con la pandemia. No sabemos lo que va a pasar. Si se fortalece, mejoraremos. Si se rompe, estamos perdidos. Tendremos otra crisis, otra desgracia, otra tragedia. Voy a contar algo que está pasando, por ejemplo, en España. En España luchamos contra la pandemia con aislamiento. Nos aislamos, ¿verdad? Empezamos tarde, desgraciadamente, y eso costó muchas vidas. España tiene muchas muertes, en términos proporcionales muchas muertes. Posiblemente las cifras reales de muertos en España, para una población de 47 millones, las reales, el gobierno reconoce unas 30.000, pero las reales deben de ser unas casi 50.000 personas que han muerto por el COVID. 50.000 personas para 47 millones son muchos muertos, ¿verdad? Muchos muertos. Pues bien, los rebrotes que está viendo ahora, acabó el estado de alarma, se nos permitió volver al trabajo y a la calle en lo que se llama la nueva normalidad, y los rebrotes se están produciendo en muchos sitios, bueno, a veces por la irresponsabilidad de la gente, que sale de fiesta y que no es capaz de renunciar a la fiesta y a la aglomeración. Eso es un disparate, es la contaminación comunitaria. Pero se están produciendo muchos rebrotes porque para ciertos trabajos no se les paga bien, no se les aloja bien, no se les trata bien, se les paga unos salarios de miseria, vienen en unas condiciones terribles de enfermedad y de sufrimiento, y esta población maltratada, estos asalariados utilizados para hacer el trabajo que no quieren hacer los españoles y que son muchas veces infrapagados, infraalojados y maltratados, están desarrollando la enfermedad y están reproduciendo brotes. En una palabra, cuando tratamos a los colectivos de migrantes mal, cuando tratamos a los trabajadores mal, cuando tratamos a la gente mal, esa maldad vuelve contra todos. Esa maldad se reproduce arriba y se produce abajo, pero se reproduce arriba. Yo no sé si podemos aprender que cuanto mejor tratemos a los trabajadores, a los migrantes, a las mujeres, mejor podemos estar todos. Professora, esta questão que, quando nós falamos de direitos, e a linda tua fala agora, e eu parei até para... A gente para refletir, né? A questão existe, se nós pegarmos os últimos 2.000 anos da humanidade, a busca constante por tratar bem aquele que te visita, aquele que chega no teu país, né? Aqueles que estão à margem, né? Se nós pegarmos só esses 2.000 últimos anos, essa luta por igualdade, por sermos tratados da mesma forma. E relembrar, mas igualdade no quê? Economicamente, os direitos são, como a professora falou, indivisíveis. Não eu vou dar a igualdade, eu vou te respeitar. Mas, olha só, como você é mulher, tem isso. Não, mas eu não vou te dar essa condição econômica, né? Então, essa luta constante que nós temos feito, e aí a gente fala do nosso tempo histórico, esses últimos 100 anos aqui, buscado essa luta e que tem que ser, eu digo assim, ela é particular, ela é social, mas ela inicia com você, né? Se você não fizer esse processo de mudança, de olhar a pessoa que está ao seu lado, a comunidade que está com você, com um olhar de direitos humanos, com um olhar de igualdade na sua condição humana, nós vamos ter lindas políticas, mas nós vamos ter vários discursos, porque cada um vai puxar para o seu. E esse é o momento, você vê, o momento que nós estamos vivendo a pandemia, e a pessoa se acha no direito de fazer uma festa e fazer aglomeração, né? E ela esquece o quanto ela está causando para aquela sociedade. Então, é muito bonito ver a sua fala nessa perspectiva da atualidade mesmo. A professora Renata Burgo agora colocou assim, infelizmente, o futuro nunca esteve tão colado no presente, né? Porque estamos todos nessa pergunta. E depois que passar a pandemia? E depois? O aprendemos o vamos a ir muy mal.
porque el sistema neoliberal creo que ya ha llegado a sus límites en la causación de daños. Trayectoria, o estamos perdidos todos. Si destruimos el mundo y destruimos el planeta y destruimos el medio ambiente, con la destrucción del medio ambiente llegan las pandemias. Vamos a morir todos. Es decir, yo creo que el sistema había tocado fondo, había hecho ya la destrucción de todos los servicios públicos o de muchos de los servicios públicos, la destrucción de los sistemas de las políticas públicas, el abandono de las personas a su suerte sin la protección de la colectividad. Eso es una tragedia que al final se vuelve contra todos. Es insostenible a largo plazo. El neoliberalismo cree que no, que se puede mantener esto. Pero sinceramente a mí me parece que tenemos un aviso. Tenemos un aviso. Tenemos el momento de pensar bien las cosas y de corregir trayectoria. Es necesario. Esse é um momento, talvez, né, professora, assim, um momento ímpar e que nós estamos aqui, né, vivendo uma questão muito clara. Professora, vamos fazer aí, nós estamos nos 3 minutos finais do programa. Fazer o Educa Brasil aqui, produzindo conhecimento, a sua fala final desse momento ímpar para nós de lhe recebermos, né? Eu tenho certeza que todos os participantes estão assim. A professora Maria Esther veio, falou de direitos humanos, aquele momentinho final, a sua fala final de encerramento da nossa conversa aqui nessa tarde e noite na Espanha. ¿Qué puedo decir? Yo creo que el discurso de los derechos humanos es el único discurso internacional de vocación universal. Es el único, porque las religiones son legítimas y tienen derecho a existir y cada uno tiene derecho a creer en lo que quiere creer, pero sirven para los fieles. El único discurso que apela a la solidaridad internacional, al consenso internacional, la única, para algunos, ideología, discurso que apela a la dignidad y a la solidaridad y que, aunque algunos se resistan, pero siempre hay la posibilidad de retomar el diálogo y el consenso y vamos avanzando en esa dirección, ¿verdad? Vamos avanzando a un consenso sobre mínimos. Esos son los derechos humanos. Si suprimimos los derechos humanos que protegen a los vulnerables, que protegen la diferencia, que protegen la igualdad, que protegen los derechos sociales de la gente, ¿en dónde van a quedar los vulnerables? ¿En dónde van a quedar los pobres de la tierra? ¿En dónde van a quedar los diferentes étnicos, los diferentes culturales, los diferentes económicos, los diferentes biológicos? Unas personas tienen una gran capacidad intelectual, otras personas padecen discapacidades o tienen capacidades distintas, ¿verdad? ¿Cómo proteger toda esa diferencia? ¿Cómo proteger toda esa vulnerabilidad? Porque los derechos humanos cada vez más, en su progreso y en su cambio, se van aproximando a la defensa de todos estos colectivos diferentes y van buscando la protección de los vulnerables. Creo que es, por tanto, importante salvar este discurso. Si lo dejamos morir, ¿qué nos queda? Solamente la ley del más fuerte. Solamente la ley del más fuerte. Si eliminamos los derechos de las personas, los derechos de los colectivos, los derechos de los pueblos, y solamente los más fuertes pueden hacer lo que quieren, habrá países que se froten las manos. Habrá países que impondrán su ley a los más débiles. Los más fuertes se impondrán a los débiles y los débiles no tendrán ese paraguas protector que con sus deficiencias, con sus debates y con sus discusiones sigue siendo el discurso de los derechos humanos pactado y consensuado en la sociedad internacional.
Professora Maria Esther, primeiro, agradecer novamente, né? Agradecer muito a sua fala. Nós tivemos aí 1 hora de fala de direitos humanos com a professora Maria Esther, diretamente lá de Salamanca. Eu estou adentrando a noite dela, né? A noite em Salamanca. Muito agradecida, professora. O Educa Brasil e todas as pessoas participantes estão aqui. Muitíssimo obrigado, agradecendo por a sua fala, por a sua ilustre presença, né? Não é todo momento que nós temos aí uma das maiores pesquisadoras na área de direitos humanos. Tenho muito para agradecer. Professora Maria Esther, muitíssimo obrigado. O Educa Brasil volta a semana que vem. A semana que vem nós vamos falar também, né? Vamos receber a Marcela Bernardi e também o professor Dorival e vamos continuar falando de direitos humanos e o direito da criança, o direito da família. E hoje tivemos essa aula magistral com a professora Maria Esther. Professora Maria Esther, boa noite. Fique muito bem, fique protegida e logo nos encontramos ou em Salamanca ou no Brasil. Muitíssimo obrigada. Obrigada aos participantes. Los brasileños tienen que venir a Salamanca y los salmantinos tienen que ir a Brasil. En los dos sitios. Ojalá podamos encontrarnos. Ojalá. Gracias. Muito obrigada por esta oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.